Espero que tengan muchas preguntas, porque eso va a querer decir que estudiaron. Lo que vamos a hacer, como hicimos la vez pasada, para organizarnos, es seguir el orden del programa. O sea que primero escucho sus preguntas sobre los principios de tributación. Yo tengo una pregunta. Creo que entra en Se me principios de ocurrió una idea tributación. brillante. Perdón, Delfina. Se me No ocurrió pasa una nada. idea brillante. Los que Sí. tengan preguntas, mientras yo estoy contestando otra pregunta, avisen en el chat que tienen una pregunta. Así hacemos más dinámico. Y aparte así yo me doy cuenta, si nadie tiene ninguna pregunta, me voy a trabajar. Señora, la escucho. Pregunta. Cuando hablamos de los impuestos específicos y los impuestos generales, los que recaudaban más eran los generales, pero los que eran más neutrales eran los específicos. ¿De qué impuesto estás hablando? No, o sea, en general habíamos visto el impuesto específico y el impuesto general en unos gráficos antes de ver cualquier tipo de impuesto. Si vimos lo que vos me estás diciendo en unos gráficos, eran impuestos a las ventas. Porque solamente se puede graficar impuesto a las ventas. Puede ser entonces. No, lo que vos me dijiste está mal. Ok. De hecho, justamente para eso sirven los gráficos. Para mostrar que es al revés. Es al Que el revés. impuesto Ok. general es más neutral o menos distorsivo que el impuesto específico. ¿Y el impuesto específico recauda más? ¿Qué? Los impuestos generales a las rentas. Y eso depende de la tasa. O sea, en principio, lógicamente no podría ser, porque si dos impuestos, yo tengo dos impuestos. Uno es específico, o sea, que grava solamente el consumo de yerba. Y el otro es general, o sea, que grava todos los consumos. Y los dos impuestos tienen la misma alícuota. Imposible que el impuesto específico recaude más, porque la base imponible del impuesto general es más grande. Y si es la misma alícuota, Ricardo, viste que dijiste que el general es menos distorsivo, ¿sería porque en el otro estás perjudicando ese bien que le haces el impuesto específico? no entendí. Sí, sería discriminatorio, digamos. Claro que Se dijiste graba que el general es a un bien solo. repito, o Sí, porque no entendí la pregunta. sí, que recién le dijiste a Delphi que el general es menos distorsivo que el impuesto específico. Eso sería porque el impuesto específico grava solo un bien, entonces perjudica la venta de ese bien, mientras el otro es como igual para todos. No, eso sería porque solo si el impuesto específico tiene elasticidad precio igual a cero, no es neutral. Okay. Si no, no es neutral. Eso es lo que dice el gráfico.
¿Alguna otra pregunta sobre principios de tributación? Yo. Sí. Te quería preguntar, yo tengo acá la clasificación de los impuestos que lo podemos clasificar en monoetápicos o multietápicos. Sí. Y tengo que es según la cantidad de etapas del proceso de producción, distribución y consumo. Yo, monotápicos lo entiendo que puede ser, por ejemplo, te pregunto, pero por ahí puede ser un impuesto a las ventas, por ejemplo, el IVA. No. Y no, no termino de entender la definición de monotápico y multitápico. Porque lo que tenés que Sí. pensar, lo que tenés que pensar es justamente en las etapas del ciclo producción, distribución, consumo. O sea, si yo soy un fabricante de yerba y vos sos un consumidor de yerba. Como se dan cuenta, estoy tomando mate, así que todos mis ejemplos hoy van a ser con la yerba. Y la yerba tiene IVA, ¿no? Como el IVA es un impuesto general, multietápico. ¿Qué quiere decir que sea multietápico? Que cuando el productor de yerba vende su yerba, paga IVA. Cuando el mayorista de yerba le vende al minorista el paquete de yerba, paga IVA. Cuando yo voy al supermercado y compro el paquete de yerba, pago IVA. Claro, La etapa de producción está grabada, la etapa de distribución está grabada, la etapa del consumo está grabada. Entonces, ¿cuándo un impuesto es monoetápico? Cuando en todas las etapas el impuesto se cobra una sola vez. Y, por ejemplo, puede ser si habría un impuesto específico, o por ejemplo, el impuesto a no sé si hay un impuesto al alcohol, por ejemplo. Eso sería monoetápico, por ejemplo, si el Estado quiere poner, no sé, un impuesto al alcohol para reducir el consumo de alcohol. Eso sería monoetápico, en cambio, el IVA es No, multietápico. no tiene nada que ver que el impuesto sea general con que sea específico. Esa es otra categoría. Ok, Tiene que ver en cómo está diseñado el impuesto. ok, y claro, O sea, puede ser que el impuesto sea exclusivamente al alcohol. Por ejemplo, caso concreto. El impuesto a los cigarrillos. El impuesto a los cigarrillos es un impuesto monoetápico. Graba solo la etapa de fabricación. La FIP tiene un inspector de la a la FIP, para la redundancia, en cada fábrica de cigarrillos. Por cada paquete de cigarrillos le cobra un impuesto. ok. Pero eso es Ok. porque ese impuesto está diseñado. Ahí tenés un caso de un impuesto que es a la vez específico y monoetápico. Pero no necesariamente todos los impuestos específicos tienen que ser sí o sí monoetápicos. Son dos categorías distintas. Por Perfecto, ejemplo, perfecto. vamos a poner otro ejemplo. El impuesto a las ventas minoristas de Estados Unidos, el llamado tax, o sales tax, es un impuesto monoetápico general. Es monoetápico porque solo grava el consumo final. Es general porque grava todos los bienes, no grava un consumo en particular. Son dos categorías distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Claro, En perfecto. el caso de los Muchas gracias. combustibles, sería también monoetápico, pero el final del consumo y lo abonaría el consumidor, por ejemplo, el impuesto al combustible cuando uno carga nafta. No, recuerden el concepto de incidencia. ¿No? O sea, no importa, todos los impuestos los pagan los consumidores. Eso no quiere decir que todos los impuestos solo graban la etapa final. Cuando uno analiza si el impuesto es multietápico o monoetápico, lo que tiene que analizar es en la ley quiénes son los sujetos legales responsables de pagar el impuesto. ¿Vos fumás, Matías?
Oh, No. perdón. No, perdón, no estábamos hablando del impuesto a los seguros, estamos hablando del impuesto a los combustibles. Sí, ¿Vos pero cargo alguna nafta. vez, vos cargas nafta, pero alguna vez fuiste a la FIP a pagar el impuesto? No, pero. Entonces no por lo ejemplo, pagás vos. No, pero cuando uno discrimina, o sea, cuando uno pide, por ejemplo, factura cuando carga combustible, te dice ahí el impuesto a combustible, te dice el Está bien, IVA y al final. pero eso es otra cosa. Claro, no Son lo dos termino cosas pagando distintas. yo. La responsabilidad de la. De hecho, se han hecho estafas con eso. La responsabilidad de la estación de servicio de pagarlo después. De lo que recauda, ellos tienen que después transferírselo a la FIP. Ellos lo recaudan Claro, nomás. claro. Pero por eso, o sea, insisto, Claro, no lo lo que termino. uno O sea, tiene sí, que. claro. ¿Cómo? Perdóname. No, que entiendo el punto, entiendo el punto. Fantástico. A mí no me terminó de cerrar el punto. O sea, Hay que leer la ley. El problema es que hay que leer, chicos. O sea, uno no puede saber a priori si el impuesto es multietápico o es monoetápico si no lee la ley. ¿No? ¿Cómo sabemos quién es el sujeto legal del impuesto? Un impuesto multietápico, ¿qué significa? Que en la cadena, distribución, producción, fabricación, distribución, consumo, cada etapa tiene una responsabilidad de pagar el impuesto. Si la ley dice que solo una etapa tiene la responsabilidad de pagar el impuesto, no importa que después lo traslade el impuesto. No, el ejemplo que recién me decía, ya no me acuerdo quién era, Miguel, Matías, no sé quién me preguntaba recién, de los combustibles es clarísimo. El impuesto a los combustibles siempre se traslada al consumidor. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de pagar el impuesto? El que vende el combustible, porque es un impuesto a la venta del combustible. Y por lo tanto es un impuesto monoetápico. O sea, el punto es que uno no puede saber a priori qué tipo de impuesto es si no tiene la definición de quién es el sujeto legal. O sea, volvamos al ejemplo, no me acuerdo quién me hizo la pregunta antes, al principio de todo. ¿Yo? Teóricamente, claro, vos, Tomás, teóricamente, o sea, cualquier impuesto puede ser monoetápico o puede ser multietápico. Y puede ser general, mejor dicho. Cualquier impuesto general puede ser monoetápico o multietápico. Cualquier impuesto específico puede ser monoetápico o multietápico. Hay que ver lo que dice la norma. Pero en teoría, no hay nada que lo... ¿cómo se llama? Que lo impida. Acá tengo una pregunta de Hugo. Tengo otra pregunta, pero que es de federalismo fiscal, que es el último tema, el anteúltimo, así que lo vamos a dejar para la anteúltima ronda. Profe, una pregunta. ¿Cómo se lograría la traslación nula de impuestos entre agentes? Hugo, no entiendo quiénes son los agentes. Profe, O perdón. sea, En o sea, resumen, si un impuesto es directo, es monoetápico, si es indirecto, es multi, puede ser. no. Puede ser directo y multitápico. No, pero puede ser indirecto y monoetápico. Ok. Porque los impuestos, o sea, impuesto directo monoetápico, no encuentro ninguno. O sea, un impuesto, porque porque el bien tiene un solo propietario. O la ganancia es de una persona. Entonces, ¿cómo haces para que se grave más de una etapa? En realidad es una categoría que solamente tiene sentido cuando nos referimos a transacciones. Justamente porque lo que estudiamos es en el circuito económico de todas las transacciones, qué transacciones están grabadas. Entonces, aquellos Hugo, impuestos. perdón,
Hugo, no entiendo tu pregunta. A ver qué me dice. No, no se puede evitar, porque es una... Hugo me pregunta cómo se puede evitar la traslación del impuesto. La posibilidad de trasladar o no un impuesto depende de las características del mercado, del bien o servicio que se está gravando, o del tipo o la base imponible que se está gravando. Entonces, es imposible prohibirla. O sea, legalmente no se puede prohibir la traslación, ¿no? Es como prohibir... O sea, sí, ok, se puede, pero se baja, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como poner un precio máximo. Queremos prohibir que se traslade el impuesto de la yerba al consumidor. Entonces lo prohibimos. ¿Y qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que la gente no va a poder conseguir yerba a ese precio, sino que va a tener que comprar en el mercado negro un precio mayor. No se puede. Es una característica, como dirían los economistas, estructural del mercado. La elasticidad permite trasladar o no permite trasladar. Si la elasticidad permite trasladar, no hay nada, no hay posibilidad de evitar esa traslación. ¿Se entiende, Hugo? La elasticidad permitía traslación cuando era 1 o infinito, una cosa así, o era cuando era 0. Depende. Si es la elasticidad de demanda, si el bien es elástico, ¿no? Tenemos distintas combinaciones, tenemos que repasar las combinaciones entre la elasticidad de oferta y la elasticidad de demanda. Hay algunos casos donde hay posibilidad de trasladar y hay posibilidad. Y por otro lado, hay un error en lo que yo dije hace un rato, porque además hay que ver si se puede trasladar hacia adelante, o se puede trasladar hacia atrás, o se puede trasladar hacia los costados. Pero en cualquier caso, es un fenómeno económico que no puede ser restringido por ninguna normativa. Son las fuerzas del mercado, como decimos los economistas. Profe, ¿Qué quiere perdón. decir trasladar hacia los costados? Trasladar hacia los costados. ¿Quién está al costado? La competencia. ¿Eh? ¿Otro agente similar? Claro. Por ejemplo, el otro día había, no me acuerdo dónde era que había salido un paper que trataba exactamente de esto. No era un paper, era un libro. Miren, se los voy a mostrar, que lo estaba leyendo el otro día. ¿Dónde está? ¿Ven la tapa? Perdón, me saqué los auriculares. ¿Ven la tapa de este libro? Sí. Este libro trata de eso, de cómo algunos agentes económicos utilizan su poder de mercado o su capacidad para evadir impuestos para trasladar el impuesto hacia sus competidores. ¿No? Cuando en Argentina nosotros discutimos sobre la presión tributaria, ¿no? Y discutimos sobre la presión efectiva y la presión legal,
Y según de qué lado del mostrador estoy, si estoy del lado del gobierno voy a mirar la presión efectiva, y si estoy del lado de las empresas voy a mirar la presión legal. Lo que está en discusión es justamente eso, cómo las empresas, los agentes económicos que tienen capacidad de evadir, ¿qué hacen? Trasladan la presión tributaria hacia sus competidores que no tienen capacidad de evadir. ¿No? La presión tributaria en Argentina real, efectiva, es del 31%. La presión legal es mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que evade. Profe, otra consulta. Sí, Habíamos visto que la eficiencia o neutralidad de un impuesto existe cuando la pérdida de bienestar es igual a la recaudación. sí, En ese caso, el triángulo de Harberger sería cero, o sí. sí, Sería, o sea, no existiría el triángulo o peso muerto y todo sería recaudación. exacto. Tanto teniendo en cuenta las dos curvas, tanto la de demanda y la del excedente del productor y del consumidor. Sí. Ok, solo quería. Gracias. No, pará. Déjame pensar. A ver. Es que el peso muerto lo habíamos visto con en el caso de la demanda, no lo habíamos visto en el caso de Sí, la oferta, por eso quería a ver, generalizarlo. espera, vamos a hacer un dibujito. Pam, 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 pam.